Bueno, Iván, ahí estás armando el libro, se va a publicar el libro de Menem y Cafiero. Es extrañamente similar a la actualidad del peronismo, esa interna. ¿Cómo fue que llegaste a la interna de de don Antonio y don Carlos Saúl? Bueno, la verdad que yo soy un docente de historia, investigador, eh, y mis temas habituales pasan por indagar un poco en la formación de ciudadanos a través de, por ejemplo, la educación física, el deporte, en el lapso clásico del peronismo, que es 1946 a 1955. Esos son todos los trabajos en general que yo he realizado, salvo algún otro pequeño que trabajé sobre la vuelta de Perón y qué ocurría con las políticas deportivas en cuanto a educación física en 1973. Pero la verdad que siempre quise leer algo sobre el tema. Y lo pude lograr en muy escasas excepciones. Entonces es como que desde hace varios años que tenía muchas ganas de profundizar, porque me parecía que era algo sintomático de lo que pasa con todo lo que tiene que ver con el peronismo. Es decir, es que está escasamente difundido, poco estudiado, que hay mucho lugar común, mucho prejuicio. Entonces, un poco que mi idea era, bueno, ocupar ese vacío bueno, dar a difundir la interna de 1988, que me parece central y que se volvió, como vos decís, absolutamente actual. Yo voy, antes de ir al tema puntual del libro, veo que coincidís conmigo que hay muchos temas del peronismo poco explorados o que sido escritos por autores muy gorilas, a veces esos temas explorados. Sí, sí, bueno, absolutamente. De hecho, yo, como te contaba en mi tema, lo que suele ocurrir es que durante muchísimo tiempo, hasta ahora incluso, que hay trabajos como los míos, los de un historiador israelí que se llama Ranan Rein, eh, la mayor parte de esos historiadores, que como vos decís, son gorilas por derecha y por izquierda, ¿no? Porque eso los unifica. eh, o antiperonistas, o como lo querramos llamar, lo que hacen es utilizar fuentes que son fuentes elaboradas por el golpe de Estado de 1955, por la autodenominada Revolución Libertadora. Entonces, la verdad que utilizar esas fuentes sin una perspectiva crítica invalida absolutamente el análisis, porque muchas de esas fuentes están hechas bajo un interrogatorio donde hay quizás, vos estás respondiendo y hay 50 policías alrededor. Entonces la persona que aparece en la fuente no aparece hablando de manera libre, aparece amenazada de alguna manera. Entonces son condicionantes. Muchas de las fuentes que se utilizan aún hoy, 2023, tienen que ver con fuentes históricas realizadas por el gobierno dictatorial que destituye a Perón en 1955. Entonces la mirada es una mirada estigmatizante, peyorativa, discriminatoria. Y por supuesto, eso se hace extensivo a un montón de aspectos. El aspecto clásico es el peronismo y la cultura. Durante mucho tiempo se dijo, el gobierno peronista no fomentó la cultura. Pero ¿cómo no va a fomentar la cultura si nunca se construyeron tantas escuelas? ¿Cómo no va a fomentar la cultura si nunca se construyeron tantas universidades? ¿Cómo no se va a fomentar la cultura si la tasa de ingreso en todas las instituciones de todos los niveles, desde el nivel inicial hasta el nivel universitario, aumentó exponencialmente? ¿Cómo no se va a fomentar la cultura si se sacaron los aranceles a las universidades? Entonces son cosas que hay que, digamos, hacer una labor histórica, pero que tiene mucho de militancia también, ¿no? Porque, digo, la militancia en pos de la verdad en este caso, ¿no? Pero digo que tiene mucho para desmitificar, que precisamente es la función más importante que tiene un historiador en la sociedad, ¿no? Desmitificar cosas que se creen ya dadas por saldadas. Y la verdad que el pasado se dirime en el presente, todo el tiempo estamos discutiendo esas cuestiones. Sí, se podría decir de alguna manera que a veces sobre el peronismo, digamos, incluso el propio peronismo, a veces el kirchnerismo lee más a la izquierda gorila que a sus propios autores, se lee a veces más a Laclau que a Galás o a Jaureche, ¿no? Bueno, sí, sí, absolutamente. Bueno, pero en realidad esa es la complejidad de los peronismos de todas las épocas, ¿no? Digo, una fracción más cercana a la derecha del espectro ideológico,
otra más cercana a la centroizquierda, si se quiere. Sí, coincido mucho, ¿no? Se le estuvo hablando demasiado para mi gusto en los últimos años a las clases medias urbanas progresistas y quizás no tanto al trabajador de a pie, que de última es el que sufre con mayor rigor el peso insoportable de la inflación, ¿no? Porque una cosa es ser un trabajador sindicalizado, con empleo registrado, que tiene paritarias, y otra cosa es ser un un empleado informal, que sufre mucho más estas cuestiones, ¿no? Entonces, la verdad que en ese sentido coincido. Ahora, yendo puntualmente al libro, vamos a, digamos, para sacar un poco la mitología. La- en el año 87, Cafiero es presidente del PJ y gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es un personaje, en su forma de ser, es un personaje, pero personaje. ¿Cómo es que Carlos Menem llega a conseguir una interna en el Partido Justicialista? ¿Cómo es, digamos, la previa a esa elección Bien. interna? Bueno, esto es quizás lo más interesante de todo y lo que demuestra la enorme generosidad de Cafiero, ¿no? Porque como bien decís, Cafiero era presidente del partido después de la renovación peronista que tuvo lugar a partir de la debacle electoral de 1983, de la cual Cafiero fue parte de esa renovación, líder. Menem se suma a esa renovación, pero no está del todo claro si está con la renovación, si está con los peronistas llamados ortodoxos, que son más bien los sindicalistas tradicionales. Y Cafiero llega a las elecciones de 1987 en la provincia de Buenos Aires y gana, gana y es gobernador, ¿no? Gobernador de la provincia más importante y más grande del país. Pero lo que sucede al otro día es algo típicamente peronista y que tiene mucho que ver con la propia carrera de Carlos Saúl Menem, que tenía esta aspiración presidencial desde la época de Isabel Martínez de Perón, ¿no? Cuando muere Perón, el que da el discurso en nombre de todos los gobernadores es precisamente Menem. Da un discurso el 4 de julio cuando están velando a Perón, 4 de julio de 1974, un discurso absolutamente emocionante, donde conecta mucho con las bases peronistas, pero decía que al otro día del 6 de septiembre de 1987 aparecen en toda la capital federal y en, y en la mayoría del país afiches con la inscripción Menem presidente, ¿no? Y esto se lo lamenta Cafiero. Cafiero dice: gané la provincia y no pude disfrutar ni un día, que al otro día Menem ya se estaba candidateando como presidente. Entonces la realidad es que Menem quería ser presidente, pero el único que confiaba en que el gobernador riojano de aquel momento pueda ser electo en 1987, sobre todo, y en el 88, era el mismo. ¿Sí? Entonces, de algún modo, la interna la consigue Carlos Saúl Menem luchando mucho, pero también tiene que ver con la generosidad de Cafiero, ¿no? Porque Cafiero, manejando todo el aparato peronista, podría haber dicho perfectamente: no, no hay equivalencias, mi provincia representa el 40% del padrón electoral, la tuya el 2%, yo acabo de ser electo gobernador, y de hecho tenía todo el apoyo de los gobernadores peronistas. Entonces diría que cómo consigue Menem la interna se da por la confluencia de dos cuestiones, ¿no? Su voluntad, su hambre de poder, eh, y el gran gesto y la gran actitud de Cafiero de ceder absolutamente todas las pedidos y prerrogativas. Bueno, lo vimos un poco en estos días que parecía que iba a haber interna, ¿no? Cada vez Scioli tenía más exigencias. Bueno, lo que ocurrió con Menem Cafiero fue lo contrario. Menem bajó el piso, los porcentajes, hizo todo lo posible para que Carlos Menem tenga su interna, e incluso algo poco conocido, un tercer candidato que era el entonces gobernador de la provincia de Corrientes, que finalmente no participa, solo participa en su provincia natal, pero esto no es escasamente difundido. Pero digo, volviendo a la idea original, se debe a la voluntad inquebrantable de poder de Menem desde su propia aparición en el escenario político y a la enorme generosidad de Cafiero. En ese caso, para hablar un poco de Menem, antes de la interna, era un gobernador que había tenido buen tino con los montoneros en su momento, como el viejo Sadi, que había tenido un buen tino con los muchachos. Sí. Eh,
él parecía una estética contraria a la renovación, que estaba muy mezclado con la coordinadora radical, que tenía ideología más liberal, la renovación, y Menem era, digamos, el peronismo, el setentismo, de alguna manera. ¿Cómo él ideológicamente la jugaba en esa interna, Carlos Menem? Bien, en realidad no, a ver, si bien en su gobierno del 73, que queda trunco con el golpe de Estado del 76, él se acerca a los montoneros, ¿sí? E incluso habla de la posibilidad de hacer una reforma agraria y discursivamente estaba muy, muy cercano. La realidad es que Menem en ese trienio 73-76 tiene buena relación con todos los sectores del peronismo. ¿Sí? Y eso le garantiza su propia supervivencia. Incluso tiene una gran relación con Isabel Martínez de Perón. ¿Sí? Eh, entonces, la realidad es que la ideología de Menem, previo a la interna, se presenta un tanto difusa. ¿Sí? Sobre todo porque en los primeros años de gobierno alfonsinista, Menem se acerca a Alfonsín muchísimo. Y esta es la diferencia también, ¿no? Digo, Menem se acerca a Alfonsín cuando Alfonsín está en la cresta de la ola y tiene una popularidad inmensa. Y Cafiero se acerca a Alfonsín cuando Cafiero está, perdón, cuando Alfonsín está en declive absoluto, ¿sí? Es decir, en el año 87, en Semana Santa, ¿no? En los episodios de la intentona golpista de Aldo Rico, en el 88, cuando pactan una reforma constitucional a futuro, pero claro, Menem se acerca a Alfonsín en su mejor momento. Cuando Alfonsín empieza a ver menguada su popularidad a partir de 1986, Menem se empieza a alejar y el proceso contrario ocurre con Cafiero. Ideológicamente no está claro qué representa Menem, ¿sí? Porque en su campaña electoral lo que hace es pasar con la ambulancia y recoger a todos los heridos que va dejando esa perspectiva más bien cerrada, más cercana a los sectores medios que propone Cafiero. De hecho, a los jóvenes que lo rodeaban, como a De la Sota o a Manzano, lo llamaban la cafiedora, ¿no? En paralelo, como bien mencionabas, con este, la juventud radical que tiene muchos cargos en el gobierno. Pero lo importante es que en la campaña electoral de las elecciones internas de 1988, Menem hace una serie de discursos que realmente son alucinantes y conectan efectivamente con el pueblo peronista. Primero, propone no pagarle más al Fondo Monetario Internacional, fijémonos de vuelta a la actualidad, ¿no? Después plantea ir a ocupar, ¿sí? O expropiar las casas, las propiedades de los británicos en la Patagonia para forzarlos a negociar por la posesión de las Islas Malvinas. Esto también, de vuelta, tiene mucha actualidad. ¿Cuántos magnates ingleses y estadounidenses, ¿no? hay en la Patagonia con cientos de miles de hectáreas? ¿Sí? Después habla de la problemática de la droga, habla de la problemática del trabajo, habla de la problemática de la educación. Entonces, la verdad de la revolución productiva y del salariazo, eso lo hace casi al final de la campaña, ¿no? Pero digo, la campaña de Menem fue una campaña muy pasional, era un verdadero fenómeno popular, primero porque era muy carismático, pero segundo porque también lo que proponía era salir de el azote alfonsinista hiperinflacionario, pero salir con más Estado, más trabajo, más industria, bueno, el peronismo clásico, digamos, ¿no? Esa es la campaña, básicamente. Lo interesante es que Cafiero es el que habla, el que toma eso del liberalismo, los modos, el traje y corbata, la forma de hablar mucho más racional, habla del liberalismo económico, se junta con escritores que habían sido gorilas como Portantiero, como que tiene como, toda esa, como ese peronismo socialdemocratizado de alguna manera, que es Alberto Fernández. Bien, Digamos, sí, ¿cómo se lo puede caracterizar, ya hablamos de Menem, cómo se lo puede caracterizar a Antonio Cafiero, ese Cafiero desde el 83? bueno, es muy interesante todo eso que decís, ¿no? Y los paralelismos, porque principalmente Cafiero lo que fue siempre fue un técnico respetado. Cafiero empieza a hacerse político a partir del 83 y tres y la debacle peronista, el intento de Cafiero de liderar la renovación.
Pero Cafiero, el curso de político lo empezó a hacer en 1983, 84, 85, 86, 87. Menem lo tenía ya realizado desde los 60, desde los tempranos 60, cuando viaja a Siria para ir a ver a su familia y le plantea a sus padres hacer una parada en Madrid, y está en Madrid un tiempo y se reúne 3 veces con el expresidente Perón, ¿no? Perón no era tan generoso en las reuniones, ni en la cantidad ni en el tiempo, ¿no? Perón, cuando no le interesaba, bueno, hacía terminar la reunión inmediatamente o directamente no te daba la audiencia. Entonces, Cafiero se empieza a hacer político con el retorno de la democracia, básicamente, ¿no? Pero por supuesto, siempre tuvo esa pose atildada, ¿no? En el vestir, campechana, también como Menem. Lo que pasa que también esto es hasta estético. Menem efectivamente representa estéticamente a aquellos personajes o aquellas personas del interior profundo del país, ¿no? Los llamados despectivamente por los sectores medios cabecitas negras, que vienen a partir del 30 y que son el sujeto social por excelencia, destinatario de todas las políticas implementadas por el peronismo entre el 46 y el 55. Entonces hay mucho ahí de lo estético. Pero yo no quiero ser tan duro con Cafiero y emparentarlo directamente con la socialdemocracia, ¿no? Lo que ocurrió es que Menem fue un fenómeno popular en las internas, digo, sobre todo, sin precedentes, que lo pasó por encima, pero también mucha gente de la provincia de Buenos Aires, y este es un cartelito que apareció en una caravana que hizo Menem en Lanús, un cartelito que decía: el pueblo ya eligió, Cafiero gobernador, Menem presidente, antes de la realización de la interna, ¿no? Lo que quería decir ese cartel es: en nuestro corazón militante entran los dos, no hace falta que me quede con uno, pero Cafiero fue electo gobernador hace 6 meses y ahora quiere ser presidente, ¿no? Eso me parece que mucho al ciudadano promedio de la provincia de Buenos Aires no le gustó. Entonces, esta cuestión de la socialdemocracia efectivamente era una acusación que Menem hacía todo el tiempo respecto a Cafiero, ¿sí? Que es verdad, tenía, ¿no? Lo que yo hablo un poco en el libro es: Cafiero, para ganar la gobernación en el 87, obligadamente tuvo que hacer un discurso para salir a interpelar a otros sectores sociales. Y en ese discurso se mimetizó demasiado con el alfonsinismo, claramente. Bueno, eso Menem después lo supo aprovechar. Lo supo aprovechar. Hubo en el año 87, o sea, también para ser justos, Menem también tenía lo que quedaba de Guardia de Hierro, estaba con Menem. Sí, y lo que quedaba de Montoneros también estaba con Menem en general. Pero ¿no tuvo algunos funcionarios montoneros Cafiero en la provincia? ¿O no? Sí, pero cuando vienen en segundas líneas, ¿no? En general, ¿no? Digo, los más importantes: Firmenich, Vaca Narvaja, Perdía, no. A ver, decir Montoneros en 1988 es un anatema, digo, nadie quiere estar pegado a Montoneros, ¿no? Porque pensemos de vuelta: en ese momento estaba en auge la llamada teoría de los dos demonios, ¿no? Donde se habla de un demonio de izquierda, que son los montoneros, y un demonio de derecha, que son los militares. Entre ellos, supuestamente, desde la perspectiva alfonsinista, eh, se matan y la sociedad está en el medio ahí, impasible. Entonces, la verdad que Montoneros hay segundas líneas, básicamente, pero sí alguna figura más representativa, sin Por ser tan ejemplo, no conocido como sé, los Carlos cabecillas, estuvo González, con menos. digo, Carlos González, Langeri, tienen algún puestito, algún manejo, ¿no? Sí, pero siempre en un segundo plano, ¿sí? Pero más con Menem, digamos. Más con menos, sí, más con menos. Y de Guardia de Hierro, ¿qué hay también? El gallego Álvarez tenía mejor relación con Menem, ¿no? Sí, estaba muy mezclado, la verdad, estaba muy mezclado, porque fue nadie esperaba la aparición de Menem, ¿no? De hecho, digo, para no meterme puntualmente con Guardia de Hierro, Montoneros, que sí, la mayoría estuvo con Menem, pero no sé, me interesa el caso de Dualde. Dualde esperaba ser el candidato a vicepresidente de Cafiero. Esa era su ilusión máxima, porque no le daba entidad a una posible victoria menemista. Cuando Cafiero le da la espalda y elige a De la Sota, Dual le va a buscarlo a Menem y le entrega toda la estructura del peronismo, o no toda, pero una amplia estructura del peronismo de Loma de Zamora, que ustedes saben, ¿no? Loma de Zamora y La Matanza siempre compiten ahí por ver cuál es el lugar más representativo, sobre todo del peronismo, sobre todo en términos poblacionales. Y si nos fijamos en el último cierre de lista, bueno, claramente La Matanza se vio perjudicada porque perdió senadores y solo mantuvo la vicegobernación o la candidatura a vicegobernación.
y Loma de Zamora obtuvo mucho más de lo que venía obteniendo, ¿no? Basada principalmente en la alianza insaurral de Máximo Kirchner. Entonces, estuvo todo muy entreverado. ¿Sí? Lo que hace Menem hábilmente es pasar con la ambulancia, digo, todo aquel que quedaba por fuera, bueno, se venía con Menem. Esto era muy habitual. Sí, perdón. Sí, que una de las cosas, ahí viene el rumor de que Menem ahí es donde empieza a hablar del indulto con la izquierda peronista, que es como el viejo, como la cosa que, la salida que empiezan a ver ciertos sectores de la izquierda para los compañeros en prisión que empiezan a acumularse. Eh, sí, es más complejo porque en realidad mucha gente de Montonero no quería el indulto, entre otras cosas porque los igualaba a a los dictadores, ¿no? A los represores, a los que implementaron el terrorismo de Estado. Es un tema muy complejo. Pero esta idea de la concordia, de la unión, sí la empieza a desplegar en su primer año de gobierno. Por ejemplo, trae los restos de Rosas, que estaban desde 1877 en Inglaterra. Después se abraza con el almirante Rojas, uno de los íconos del antiperonismo más violento y más cerril. Y por último, el indulto, ¿no? Pero bueno, esto más que nada yo diría que no quedaba tan claro en términos de la campaña electoral. De hecho, en la campaña electoral, el tema de los desaparecidos no estuvo tan presente y si lo nombró alguien fue Macaya, que era el vicegobernador de Cafiero, en la provincia de Buenos Aires, pero íntimo amigo de Menem también. De hecho, la noche del festejo de Menem, lo abandona Cafiero y le dice, voy a saludarlo a Menem, porque como se dice ahora, los bunkers o los bunkers estaban a 3 cuadras de distancia. Uno estaba en Belgrano al 600, Belgrano y Perú, y el otro estaba en Belgrano y Tacuarí, 3 cuadras. Y antes de meterla internamente dicha, ¿es verdad el vínculo entre Menem y Sadi, que Sadi es como el que le dice, Turca, vos podés ser presidente? ¿O no? No es cierto que el viejo Sadi es el que le pone la última ficha. Y había mucha buena relación. Por un lado, bueno, varias cuestiones, ¿no? Primero la cercanía, ¿no? La Rioja-Catamarca. De hecho, en ambas elecciones internas, Menem gana las dos provincias con el 97% de los votos. Impresionante, 97% de los votos. Por lo cual yo digo también en el libro que es una reivindicación de la Argentina profundamente federal, ¿no? Y de la Argentina más ligada a los pobladores originarios, ¿no? A la población nativa, ¿no? A esta cuestión muy estigmatizante que padeció siempre el peronismo, pero sí, había muy buena relación, ¿sí? Porque Sadi también he visto como algunos de los llamados mariscales de la derrota en 1983, no tan directamente como Luder o como Herminio Iglesias, pero está ahí un poco en el medio. Y Saadi también lo que dice es, yo no voy a apoyar a ninguno directamente, pero queda claro que trabajó por abajo para que Menem gane. Pero trabajó porque, entre otras cosas, el pueblo catamarqueño iba a votar a Menem. Tenía sentido. Es cierto. Y al otro día, perdón, esta es una cosita chiquita, al otro día de las elecciones internas, que precisamente son el 9 de julio de 1988, el 10 de julio, si no me equivoco, o el 11, pero muy cerquita, muere Sadi. Y Menem va compungido al velatorio. Para Menem era una figura muy, muy, muy cercana. Sobre este tema en particular. ¿Es cierto que la Iglesia Católica tenía más simpatías por Menem que por Cafiero en la interna? Bueno, sí, entre otras cosas, también de vuelta muy complejo, ¿no? Porque Menem es musulmán, digo, ¿no? Si bien de origen, si bien él se empieza a acercar a la... Hay muchas hipótesis, ¿no? La clásica es, Menem se casa antes porque lo pide la Constitución, ¿no? La Constitución pide que el presidente sea católico, apostólico y romano, ¿sí? O por lo menos en ese momento. Pero la realidad es que Menem se empieza a acercar a la Iglesia Católica y a la Biblia en los tiempos en los cuales está preso por la dictadura. Y lo hacen pasear por todo el país con una figura que se llama preso domiciliario. ¿Sí? Menem primero está en Tandil, después se va a Mar del Plata, después lo mandan a las Lomitas, Formosa, ¿sí? Y un alto funcionario militar dice de sí que es verano, por eso lo mando a las Lomitas, que hace 50 grados. Si fuera invierno, lo mando a la base Marambio, ¿no? Como diciendo, saquémoslo de circulación. Entonces, eh,
Es un tema complejo. Lo que sí queda claro es que Cafiero, pese a ser profundamente católico, y de hecho Cafiero abandona el gobierno peronista, él era secretario de Comercio en 1955, al calor del conflicto peronismo e iglesia. Entonces, enojado o digo, contrariado, le va a plantear la renuncia a Perón para decirle, mire, general, yo antes que nada soy católico, ¿no? Primero soy católico. Pero la cuestión es que en 1987 se sanciona la ley de divorcio. La había sancionado Perón en el 54, cuando Perón es destituido en el 55, por supuesto queda trunca, y en el 87 Alfonsín sanciona la ley de divorcio. Y Cafiero dice, por más que yo soy católico, yo tengo que hacer lo que la sociedad diga. Y eso también es un acto de grandeza de Cafiero, ¿no? Digo, personalmente, yo soy católico, estoy en contra, bastante parecido, digo, a lo que hizo Cristina con la despenalización de la ley del aborto, ¿no? Cristina dice en aquella ocasión, yo soy católica, estoy en contra, pero la verdad que el clima de época, la gente a la cual represento y demás, bueno, Cafiero hizo algo parecido. Entonces la Iglesia Católica estaba enojada con Cafiero. Estaba enojada con Cafiero. No es que era amiga de Menem, pero estaba enojada con Cafiero. El poder económico, primero lo veía con cierto recelo a Menem, hasta que empiezan a ver cómo jugaron los sectores de poder en esa interna. ¿Es verdad que, que eso también ayudó a Victoria de Menem? En la interna no, Menem con este discurso que mencionamos hace un rato, ¿no? El no pago de la deuda externa, la expropiación de salud, estamos con los resfríos, ¿no? Tremendo. Mal. Este, la, la recuperación de propiedades de magnates británicos en la Patagonia, la verdad que Menem, en la mayor parte de las tapas de revistas políticas, como la revista Somos y alguna otra revista de la época, lo que traía era temor más bien a los sectores de élite, a los sectores de dominantes, a los sectores económicos de poder. La alianza entre Menem y los sectores económicos se da luego del primer año de gobierno de Menem, es decir, ya en 1990, y básicamente cuando empieza la convertibilidad y se lo llama a todos los ministros de Economía que estuvieron, que la mayoría eran de Bunge y Borg, ¿no? Y después el propio Cavallo. El sector, el factor económico permanecía, yo diría, más bien expectante con una leve simpatía mayor por Cafiero, porque a Cafiero se lo reconoce como un técnico solvente y dotado y lleno de conocimientos en materia económica. ¿Es verdad que Menem amenazó con romper si no le daba la interna? Sí, yo creo que es parte, ¿no? De las típicas negociaciones eh, antes de que se den los acontecimientos. Sí, hubo este, alguna palabra en ese sentido, pero bueno, no, Cafiero, insisto, era muy aperturista, muy justo, muy democrático diría, para un montón de gente, hasta demasiado. Pero bueno, él era así, ¿no? Él tenía esa cuestión. Él antes que nada era peronista, ¿no? Cafiero y Menem también, yo no creo que hubiera roto. Yo realmente no creo que hubiera roto. Pero sí era una amenaza, como se suele hacer, en términos de la negociación. Bueno, Massa lo hizo hace poco, ¿no? Si no me ponen en ningún lado, me voy del Ministerio de Economía. Incluso hay un tuit muy famoso que retuitea a Malena Galmarini que dice, Massa se queda hasta el final, porque el final es cuando Massa se va, ¿no? Una cosa así, o sea, se va Massa y el dólar se va a 600 pesos. Y bueno, terminó siendo candidato a presidente, más. ¿Cómo? Terminó siendo candidato a presidente. Bueno, las presiones, entre otras cosas, y la mala decisión yo me hubiera parecido que lo justo hubiera sido una interna, pero bueno, no Pero se hay dio. Yo interna. creo que una Está interna, Grabois. sí, pero bueno, si nos ponemos a pensar, ayer quedó claro en el discurso de Cristina, ¿no? Digo, Cristina juega con Massa, los gobernadores juegan con Massa, el poder de Grabois es absolutamente residual. Distinto hubiera sido una interna Scioli Massa, que era la que a mí me simpatizaba, o incluso Scioli Guado de Pedro. Yo creo que Scioli le ganaba a Guado de Pedro, y eso es lo que vio Cristina. Y aparte que no tenía la fórmula no era muy convocante, y bueno, finalmente hubo que dar marcha atrás. Bastante desprolijo a mi juicio, pero bueno. Bueno, volviendo a la historia. El triunfo de Menem, que es 52-48, una cosa así. ¿Cuáles son los factores que explican que en capital, en lugares así, la gente iba a la unidad básica, al PJ, queremos la boleta de Menem? ¿Cuál fue, digamos, un buen armado político o entender que Menem fue un fenómeno cultural? Uf, que yo creo que como en todas las explicaciones,
la explicación es multicausal, ¿no? Eso fue un fenómeno cultural, fue un fenómeno político, fue un fenómeno de movilización, hubo una caravana en La Matanza donde lo escucharon 500.000 personas en la Ferrer. El tren no podía pasar, ¿no? O sea, una cosa realmente impresionante. Y las caravanas las había implementado Cafiero, pero la máxima cantidad de gente que había habido en la elección de Cafiero gobernador 87 habían sido 200.000 personas. Menem casi que triplica esa cantidad. Pero también lo que ocurre es que Menem conecta con el ciudadano de a pie, peronista clásico, ¿no? Que siente los rigores de la hiperinflación alfonsinista, el desempleo, ¿no? La desigualdad, la fragmentación social, digo, como ahora, ¿sí? Claramente. Entonces son muchos los motivos, pero la realidad es que en lo que era Capital Federal, gana Cafiero, pero Cafiero pensaba que iba a ganar por 20 puntos, y Cafiero gana por 2 puntos en Capital Federal. ¿Sí? Estas son como las pequeñas claves, ¿no? En Santa Fe, Cafiero cree que va a ganar, pero gana Menem por 15 puntos. Eh, en Provincia de Buenos Aires, Cafiero también cree que va a ganar, pero pierde, ¿no? Porque dice en mi lugar, en mi base de operaciones. En Mendoza, que es un lugar con alto Perdón, poder adquisitivo, gana Menem por paliza también. en Capital, donde él tenía, casi no tenía operadores políticos, Menem, y pierde por 2 puntos, pues ahí estaban Grosso, Manzano, estaban todos ahí en Capital. Exacto, pero ahí influye mucho, sobre todo en la zona sur, que es la zona clásica peronista por excelencia, ¿no? Lugano, Matadero, Soldati, juega muy fuerte Lorenzo Miguel, que era un sindicalista de mucho peso y un sindicalista al cual de la Sota, que era, ¿no? El candidato sí, el precandidato a vicepresidente de Cafiero, todas las semanas le daba con un hacha, le daba con un caño, y muchas de esas veces Cafiero después lo que hacía era llamarlo por teléfono a Lorenzo Miguel para decirle, bueno, no, yo no estoy tan de acuerdo con eso. A ver, yo digo, esto revela varias cuestiones. Primero, que Cafiero era un buen tipo, pero segundo, uno puede decir es debilidad política, porque si tu compañía de fórmula dice eso y vos vas a llamarlo por teléfono o le pedís disculpas, bueno, tu posición es de una endeblez mayor de lo que se creía. Entonces jugó muy fuerte también el peso de los sindicalistas en el sur de la ciudad. Incluso Ubaldini, Menemas, Ubaldini juega con Menem, ¿no? no, más bien, Ubaldini dice, soy presidente, pero más bien juega con Cafiero. ¿Sí? Porque Gualdini no era parte de los sindicatos tradicionales. ¿Sí? Los sindicatos tradicionales están en las 62 organizaciones que juegan con Menem, que de hecho, en el último gran acto que se hace en la cancha de River, la gente los ovaciona. ¿No? Hay 80.000 personas, la gente los ovaciona, uno puede inferir que va mucha gente de los sindicatos también, por supuesto. Entonces, los sindicalistas que rodeaban a Cafiero eran más bien los sindicalistas llamados de las 25, sí que fue un sindicalismo más dialoguista en algunos aspectos, con el gobierno de Alfonsín, y Gualdini estaba más en esa línea de los 25, pero también el luchador, ¿no? Porque por supuesto, de Gualdini digo, había hecho muchos paros. Es complejísimo esto, ¿no? Porque tenés sindicalistas con uno, sindicalistas con otro, montoneros con uno, montoneros con otro. Donde lo que está claro es que no hay divisiones es en los gobernadores. La mayoría de los gobernadores, el 95% te diría, salvo el de Santa Cruz, estuvo con Cafiero. El único gobernador que estuvo con Menem fue el de Santa Cruz, pero ustedes saben, Santa Cruz en términos electorales es absolutamente irrelevante. Era Pucciarelli, ¿no? Pucciarelli no, No, Pucciarelli sí. no, ahí se me fue el nombre ahora. O Acevedo. En el anterior a Néstor. No, mucho antes, mucho antes. Eh, Por eso- Déjame que lo voy a tratar de recordar. Ricardo del Val. Ahí está. Ah, Ricardo, sí. Sí, sí. Después fue Ricardo del Val. opositor a Néstor en Santa Cruz del Bar. Sí, bueno, eso pasó con muchos, ¿no? Bueno, Con nos queda Acevedo un también, ¿no? minuto. Ahí nos despedimos y charlamos unos segundos si querés fuera de cámara, ¿vale? Por supuesto.